Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a una nueva edición a través de nuestro canal. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Además, invitarles antes de iniciar este conversatorio a suscribirse a nuestro canal, a darle me gusta y a compartir este video para seguir creciendo. Queremos agradecerle ya a los 25.000 suscriptores que forman parte de esta plataforma que inició exactamente hace 3 meses. Hoy tendremos un invitado extraordinario, un hombre que ha destacado por su valentía, por su firmeza y sobre todo por su entrega al país. Antes de decir quién es, por supuesto, darle la bienvenida a mi compañera en este espacio, Zulima Quiñones, quien va a presentar, por supuesto, a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Zuli? Bueno, encantada. Primero que todo, buenas tardes, Emanuel, buenas tardes al diputado. De verdad que encantada por la invitación a porque para nosotros siempre es un honor tener invitados como el diputado Juan Pablo Guanipa, que aparte de abogado y político, es gobernador de mi ciudad, del estado Zulia, fue diputado a la Asamblea. Pero ¿saben qué es lo que yo más le admiro al diputado Juan Pablo? Lo que más le admiro es que él no se negó, y lo voy a aclarar y lo voy a seguir diciendo siempre que hable con él, se negó a juramentarse en la famosa Asamblea Constituyente. ¿Qué significa esto? Que Juan Pablo nunca se ha arrodillado al régimen y siempre ha estado de la mano de María Corina, nuestra líder, de verdad que él, y lo voy a decir en esta presentación, el único, y si le duele a los demás no importa, el único líder político que siempre está de la mano de María Corina Machado se llama Juan Pablo Guanipa. Yo de verdad que a veces pienso y digo yo, Dios mío, ¿dónde está Juan Pablo? No tiene miedo de salir, Dios mío, porque es un hombre que ha sido perseguido por el régimen, que el régimen lo tiene en las miras. Pero bueno, él nos aclarará esas dudas. De verdad que Juan Pablo, bienvenido a este espacio de Manuel Figueroa y de Zulima Quiñones. Y es un honor de verdad tenerlos en estos espacios. Muchas gracias Zulima, muchas gracias Emanuel, y aquí estamos a la orden. Bueno, mire, comenzamos entonces con más que una pregunta, es una incertidumbre que en las mismas redes sociales, Juan Pablo, se ha venido, como dice, vociferando ciertos mensajes. Y dice, cónchale, que Juan Pablo sea más prudente con lo que dice. Yo dije, pero yo vi el programa de Carla Angola con el diputado, ¿verdad? Yo lo escuché todo. Entonces, yo digo, bueno, quizás yo no lo tomé de la forma que muchas personas lo toman, porque no todo el mundo escucha a su manera. Ahora, me gustaría que usted, de verdad, diputado, nos diga y nos aclare esa situación. Bueno, mira, lo aclaré con un post que coloqué ayer en las redes sociales, en X y también en Instagram, y todo tiene que ver con un titular de un medio de comunicación. Porque fíjate tú que el programa con Carla Angola se realiza antier a mediodía, a la 1 de la tarde, y todo estuvo muy bien, las consecuencias del programa muy bien. Al otro día, al mediodía, sale un titular y ese titular recoge parte de lo que dije, pero sin el contexto. Entonces, claro, cuando tú lees un titular, a veces te quedas solo con el titular. Y miren, absolutamente en todas mis intervenciones, yo he acuñado la frase de que yo me quito el sombrero ante el pueblo venezolano, lo que significa que un pueblo que ha recibido odio, represión, que ha recibido torturas, cárcel, muerte, un pueblo que vive en una situación de depauperación total, con un salario de menos de $3 al mes, un pueblo que está totalmente comprometido con la democracia, con la libertad, con el Estado de Derecho, con la separación de poderes, con el respeto a los derechos humanos, con la primacía de la Constitución. Ese es el pueblo venezolano. Y uno se quita el sombrero ante ese pueblo, que lo dije en esa entrevista el día 9 de enero, a pesar de todo salió a la calle y salió con entusiasmo. María Corina estuvo, yo estuve también, y nos acompañamos, porque al final unos acompañan a otros y otros nos sentimos acompañados. Y ahí eso es muy importante, que nos sintamos acompañados en la lucha por lograr la liberación del país. Entonces, bueno, comenzaron algunos a decir que yo estaba reclamándole a la gente porque no habíamos logrado toda la movilización que aspirábamos, y jamás en la vida. Podemos revisar cuáles son los factores que pueden haber llevado a eso. Indudablemente el más importante es la represión por parte
del régimen, la generación de miedo en la colectividad. Y bueno, podemos revisar otras cosas, pero lo importante es eso, que uno siempre tiene claro que aquí hay un país que está totalmente dispuesto y que si seguimos con la esperanza de lograr el cambio político es porque la nación venezolana en un 90% repudia completamente a Nicolás Maduro. Sí, muy importante esta aclaratoria que nos está haciendo. Y quería indagar un poco sobre lo que usted precisó en el programa de Carla Angola, donde decía que había un plan previsto para el 9 de enero, donde por supuesto tanto la ciudadanía como incluso militares formaban parte de ese plan que tenía, que por supuesto nosotros no conocemos y tampoco queremos que nos dé detalle, porque son cosas que se deben mantener, por supuesto, en secreto. Lo que sí quería preguntarle es, usted que ha tenido pues, contacto tanto con María Corina como también usted mismo, que en los últimos meses, pues su liderazgo ha venido creciendo, tanto en aceptación también como, por supuesto, en la confianza de la ciudadanía. Quiero preguntarle si también ha existido ese contacto con el ala militar hablando un poco de confianza, porque de verdad que los venezolanos estamos muy claros que se han hecho todo, digamos desde el punto de vista civil, se ha hecho todo lo necesario, pero lo que hace falta para ese quiebre es desde el punto de vista militar, tomando en consideración que lo que sostiene al régimen es digamos, el poder o el monopolio de la violencia. Mira, Manuel, dos cositas. En primer lugar, yo sí creo que es importante contrastar lo que pasó el 9 y lo que pasó el 10. El 9, decenas de miles de personas salieron a la calle. Salieron a la calle por el llamado que hizo María Corina Machado y que hizo Edmundo González. Y salimos, porque yo también estaba, salimos conscientes de que eso es un riesgo, pero también conscientes de que era necesario dejarle claro a Venezuela y al mundo que lo que pretendía hacer al día siguiente Nicolás Maduro era un acto totalmente írrito, sin ningún respaldo en la soberanía del pueblo venezolano. Al otro día, Maduro se juramenta en un acto lúgubre, en un acto oscuro, en un acto ominoso, en un acto en el que no había ni un solo presidente de la República. Habían tres dictadores, el dictador de Cuba, el dictador de Nicaragua y el dictador de Venezuela. Eso era lo que estaba allí. En un acto, además, donde no se puede decir que había alguien electo, porque la Constitución dice el candidato, dice la Constitución, 231. El candidato electo se juramenta el 10 de enero. Ahí no había ningún candidato electo, porque el candidato electo es Edmundo González. Se habla de primer mandatario. ¿Qué es un mandatario? Alguien que recibe un mandato. Y yo me pregunto, ¿el señor Maduro recibió algún mandato? No, señor. El pueblo, que es el mandante, que es el que da el mandato, le dio el mandato a Edmundo González Urrutia. Entonces debe quedar claro el contraste de esos 2 días, que además el día 10, Maduro dijo que iba a llenar 10 calles y las afueras del Palacio Federal Legislativo tenían una gran tarima, una gran pantalla y las calles totalmente vacías. Maduro perdió al pueblo venezolano y por eso el repudio a Maduro es de un 90%. Con respecto al tema militar, es un tema difícil, es un tema escabroso, es un tema que es para mí muy complejo porque yo no conozco en profundidad el mundo militar, pero te puedo dar 2 observaciones que me parece que son objetivas. En primer lugar, Maduro obligó a todos los militares y a todos los policías antes de las elecciones del 28 de julio a que se cambiaran de centros de votación para colocarlos en centros de votación especiales que él pudiera controlar. En esos centros de votación especiales que Maduro controló, perdió las elecciones. Donde votaron los militares y los policías, Maduro perdió las elecciones. Y otro dato importante es que hay cerca de 200 militares venezolanos detenidos en este momento, lo que nos hace ver que algo sucede a lo interno del mundo militar, pero es algo que no termina de aflorar. Es quizás una punta de iceberg que hace falta que aflore para que veamos todo lo que hay allí en cuanto al descontento del mundo militar, a la situación en la que ellos se encuentran de buscar que haya una solución constitucional al problema del país, a la lucha en contra de la desinstitucionalización del mundo militar, que lo han querido convertir en partido político, que lo han querido convertir en grupo de electores. Entonces, lo que pueda pasar allí, lamentablemente hasta ahora no ha aflorado. Vamos a ver qué pasa ahora con lo que tenemos que nosotros seguir haciendo para lograr el cambio político en el país. Claro, ¿cómo usted? Sí, adelante, Zully.
Bueno, mira, yo pienso, es muy correcto lo que está diciendo el diputado. Y hay que ser, creo que, bastante franco con el país. Y María Corina Machado, que es una mujer de coraje, de templanza, de determinación. ¿Cuál es la verdad que cree usted que los venezolanos deben de escuchar hoy, aunque no sea difícil de aceptar, diputado? Bueno, mira, nosotros tenemos una situación país sumamente complicada. Tenemos una realidad con un régimen dictatorial que está declarado ya como dictadura en todas partes del mundo. Lo reconoce Venezuela y lo reconoce el mundo. Tenemos a un dictador, a un gorila. Maduro es una vergüenza para Venezuela, es una vergüenza para el mundo democrático. Entonces, ante esa realidad, obviamente nosotros tenemos que luchar para salir de esa situación. ¿Cuál es la realidad de la Venezuela actual? Bueno, que Maduro se juramentó, que salió de ese acto írrito de juramentación debilitado, repudiado por el pueblo, desconocido por la comunidad internacional. Entonces, ¿qué nos corresponde a los venezolanos ante esa realidad? Lo primero que tenemos que hacer es saber realmente con quién contamos. Y lo digo de esa manera porque antier hubo una reunión de esta gente, antier creo que fue, sí, de Jorge Rodríguez, presidente de la írrita Asamblea Nacional, supuestamente con líderes de partidos políticos de oposición. Pero es que tenemos que recordar que esos partidos políticos que son de oposición, las siglas le fueron quitadas a sus líderes naturales y se las entregaron a alacranes que comparten con Jorge Rodríguez y con Nicolás Maduro. Entonces, esa no era una reunión con opositores. Lo que sí fue algo sorpresivo fue la presencia de los gobernadores de Estado, los 4 gobernadores de la oposición. Entonces, ¿cuál es mi opinión con respecto a eso? Que bueno, que tenemos que saber con quién contamos, porque nuestro objetivo en este momento es reivindicar el 28 de julio. Nuestro objetivo es lograr que se respete la soberanía popular que votó por Edmundo González el 28 de julio. Cualquier cosa que distraiga ese objetivo es hacer una especie de concesión al régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Por eso, en este momento es importante saber con quién contamos. Y si alguien se entregó, si alguien quiere normalización, si alguien quiere ir a una elección sin haber respetado el resultado de la elección del 28 de julio, si alguien quiere claudicar, es su problema, pero entonces échense a un lado para los que sí queremos lograr la liberación de Venezuela, podamos seguir en la pelea hasta alcanzarlo. Claro, yo quería preguntarle dos cosas que no quiero dejar pasar en todo lo que usted pues, nos ha comentado. Uno es el 10 de enero. Se produjo, por supuesto, que se quiera o no, una juramentación ilegal, una autoproclamación de Nicolás Maduro, pero está. Edmundo González prometió a los venezolanos que iba a llegar el 10 de enero. En realidad no sabemos qué pudo haber sucedido para que, pues, para que no llegara al país. Pero sí quería hablar sobre algo muy importante y es la desesperanza que pudo haber causado este hecho a muchos venezolanos. ¿Qué mensaje usted le daría a los venezolanos que se encuentran hoy desesperanzados porque no se logró el objetivo que se colocó como meta, que era la juramentación del mundo el 10 de enero? Mira, en efecto, el mundo no pudo llegar a Venezuela, razones que conocemos, no se dieron las condiciones para que pudiera estar en el país. Y bueno, al final la propia María Corina fue la que dijo que le recomendó que ante esa circunstancia para venir hasta a ser colocado preso, mejor que no viniera. Yo creo que nosotros tenemos que entender la consigna fundamental de esta lucha. Nuestra lucha es hasta el final. Y lo dijimos claramente, el final puede ser el 9, puede ser el 10, puede ser el 11, puede ser después. Es decir, no es dependiendo de una fecha que podemos lograr este final. Yo creo que nosotros tenemos por delante un reto fundamental. Ese reto pasa porque Donald Trump, que asume la presidencia de Estados Unidos, a mi modo de ver, viene con una actitud sólida, fuerte, de presión hacia el régimen de Nicolás Maduro. De ser eso así, eso puede ser un detonante para que la presión interna también se intensifique, porque nosotros los venezolanos tenemos que entender que la posibilidad de salir de esta situación depende en primer lugar de nosotros. Algunos me dicen, es que ya los venezolanos hemos dado todo, y es verdad, pero tenemos que seguir hasta lograr el final, hasta lograr que Maduro salga. Es como nadar y nadar y nadar para morir en la orilla. No, señor, vamos a hacer todo el esfuerzo entonces con la presión interna, con presión internacional, y que esas dos presiones puedan actuar de manera simultánea para generar la desestabilización
necesaria al régimen de Maduro y a las bases que todavía lo sustentan. Ese es el trabajo que tenemos por delante. Por eso le tengo que decir a la gente, hermanos, ánimo, ánimo, esperanza, ilusión. Sé que la situación es difícil, sé que la gente quiere regresar a su país, que la gente quiere que nos demos el abrazo dentro de Venezuela, que la gente quiere que el país se eche hacia adelante económicamente, que la gente quiere que este sea un país de democracia y libertad. Todo eso lo logramos saliendo de Maduro. No hay forma de lograr absolutamente nada de eso si Maduro se mantiene usurpando la presidencia de la República. Ahí está nuestra responsabilidad y ahí está el luchar hasta vencer. Pero ¿no crees que la dirigencia, digamos, tuvo mucha o sobreestimó, hizo que el venezolano tuviera mucha expectativa con relación al 10 de enero? Porque es que desde diciembre, noviembre, todo el mundo esperaba el 10 de enero. Y cuando llegó el 10 de enero, pues Lo que nada pasa pasó. es que también los mismos venezolanos, no digo que la dirigencia no haya tenido la posibilidad de haber cometido ese error, es posible, pero los mismos venezolanos tratamos de ponerle una fecha a las cosas y pensamos, bueno, el 28 de julio se acaba esto y lo lógico hubiera sido que hubiera salido Maduro del poder, no el 28, sino el 10 de enero, pero que el 28 se hubiera declarado el triunfo de Edmundo González, pero ya sabemos todo lo que pasó alrededor de eso. Luego vino la gente a colocar toda la esperanza y la expectativa en el 10 de enero. Y por eso te recuerdo que en varias oportunidades María Corina decía, el 10 es hoy, el 10 es mañana, el 10 de enero es cualquier día. Lo importante de esto es lograr que Maduro salga de la presidencia que usurpa. Lo importante de esto es llegar al final del régimen de Nicolás Maduro. Y eso es lo que tenemos que lograr, eso es lo que tenemos que buscar, y en eso es en lo que estamos. Excelente. Ya va, disculpa, Emanuel. No, ya va un momentico. Me llama mucho la atención lo que acaba de decir el diputado. De verdad no, porque nosotros a veces, yo siento y pienso que el problema de Venezuela no es solo de María Corina, no es solo de Juan Pablo Guanipa. El problema de Venezuela es de todos los venezolanos, de todos. Y hablando de que, ajá, si María Corina no hubiese hablado con el presidente Edmundo González, ¿usted cree que él hubiese entrado a Venezuela? Porque era un riesgo grande lo que le venía a nuestro presidente. Yo creo que no se dieron las condiciones, simplemente. Y el grupo IDEA propuso, que son expresidentes de América, acompañarlo y fueron cuadrando toda la logística para acompañarlo hasta acá, pero recuerda que también cerraron el espacio aéreo, cerraron la frontera geográfica, territorial. En definitiva, hay una realidad allí y esa realidad fue administrada en el momento y por esa razón se decidió que no podía entrar al país Edmundo González y sigue en su lucha. Fíjate que hoy está en Guatemala, ayer se reunió con el presidente de Guatemala y también con representantes de la diáspora en ese país y así va a seguir recorriendo ahora Centroamérica, ya lo hizo con Suramérica, ya lo hizo con Europa y todo eso es parte de la lucha que tenemos que librar todos los venezolanos, porque fíjate tú, ustedes están fuera del país y fuera del país están pendientes de Venezuela, fuera del país están tratando de influir en la situación venezolana y eso creo que es lo que tenemos que hacer todos los venezolanos. Por eso cuando Edmundo, por ejemplo, fue a Argentina, a mí me dio una profunda emoción y me imagino que ustedes también y me imagino que a todos los venezolanos dentro de Venezuela también, porque ver cómo se llena la plaza del Palacio Rosado de Argentina, de venezolanos para acompañar a su presidente electo. ¿Tú te imaginas que si Maduro va para allá, alguien va a ir a acompañarlo? Nadie, absolutamente nadie. Maduro está repudiado por el pueblo venezolano. Esa es la realidad. Entonces, todo eso nos debe animar, que todos podamos, donde estemos, aportar nuestro grano de arena. Es como tú dices, esto no es un asunto de uno o de otro, esto es un asunto de una nación, de un país, y ese país merece un presente y un futuro mejor. Se lo está labrando y lo va a lograr. Sí, bueno, yo no tengo duda que la libertad en algún momento va a llegar y por supuesto nosotros esperamos que sea este mismo año 2025 y que Edmundo González pueda juramentarse en Venezuela. Ahora, también dentro del chavismo pues, están jugando a una estrategia bueno, que va basada en convocar a elecciones, tanto regionales como de alcalde, como diputados. Usted ha hablado anteriormente del diálogo que ha, pues, entre comillas, promovido Jorge Rodríguez con vamos a decirlo, la falsa oposición en Venezuela, pero también hay gente allí, también, incluso de su propio partido, y
y gente que está jugando, digamos, a cuadrar elecciones con el régimen. Sabemos muy bien que los venezolanos no lo vamos a aceptar y la verdad que estamos cansados ya de tanta claudicación por parte de la dirigencia y que creo que son 25 años, en gran parte ha sido por parte de esos que dicen llamarse dirigentes de la oposición que al final terminan haciéndole el juego. Entonces quería preguntarle, ¿qué haría usted, Juan Pablo, en caso de, por ejemplo, que personas como, digamos, Capriles, que son algunos de los que están jugando allí, bueno, Manuel Rosales, que no es de su partido, pero ¿qué haría usted en caso de que su organización decida, por ejemplo, irse al lado de las elecciones y no de respetar esa voluntad expresada por los venezolanos el 28 de julio? Mira, lo que está pasando en Venezuela es sumamente grave y frente a la situación del país hay que tener una actitud contundente, no medias tintas, no una actitud de un golpecito por aquí, otro por allá y ver cómo me acomodo por aquí y cómo convengo por allá. Eso no es lo que aspira el pueblo venezolano. El pueblo venezolano aspira integridad y esa integridad pasa por respetar lo que fue su voluntad, la voluntad del pueblo, la soberanía del pueblo. Y eso se manifestó el día 28 de julio. El 28 de julio ganamos y ganamos bien y lo pudimos demostrar con las actas en la mano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cobrar. Y estamos en ese proceso duro, difícil. Decía María Corina que quizás es el más difícil de los procesos, pero es el proceso que tenemos que adelantar y llevar a su final, a lograr que se concrete. Entonces, si comienza la distracción de participar, bueno, no solamente elecciones de gobernador, de alcalde, de Asamblea Nacional, sino también reforma constitucional. Fíjate tú cómo la agenda de Maduro es una agenda política. Maduro no empieza una agenda social, una agenda económica, una agenda para recuperar el país, no le importa. Maduro está buscando que más gente se vaya de Venezuela. No le importa que la gente se quede en el país, no le importa que la gente viva como vive, eso no le importa para nada. Pero nosotros sí tenemos que ver cómo logramos que el cambio político se dé, porque esa es la puerta que abrimos para que el país pueda encontrarse con el presente y con el futuro. Entonces, yo te digo, hermano, uno de los gobernadores que fue a reunirse con Jorge Rodríguez es de mi partido, es el señor Alberto Galíndez, gobernador del estado Cojedes. ¿Y qué propuse yo inmediatamente? Propuse su expulsión del partido o que se declare su autoexclusión del partido. Es que solamente con ese hecho de ir a reconocer a Maduro, de ir a reunirse con el señor Jorge Rodríguez, que fue uno de los artífices del fraude de Maduro, y de ir a reunirse con los alacranes de esos supuestos partidos políticos que no lo son, porque definitivamente no lo son, ya eso es un acto de claudicación, ya eso es un acto de entrega. Entonces, hermano, usted no está en primero justicia, usted no comulga ni con las decisiones ni con los valores del partido. Entonces, hágale un favor al partido y al país y retírese. De lo contrario, yo estoy planteando su expulsión del partido. Se discutirá en las próximas reuniones que el partido tendrá, pero eso es un reflejo de cómo debemos actuar frente a gente que está pendiente de su interés personal y lo reviste, lo disfraza. No es mi interés por mi Estado, es que yo quiero que mi Estado eche hacia adelante. Mi hijo no va a echar para adelante mientras Maduro siga allí, no va a echar para adelante nadie en este país. Y entonces al final tenemos candidatos, los candidatos se convierten en alcalde o en gobernadores, ganamos un alcalde o un gobernador y perdemos un luchador, porque dejan de luchar y dejan de luchar porque se entregan al régimen para poder obtener algunos recursos, para que no los pongan presos, igual los ponen presos, como es el caso lamentable del alcalde de Maracaibo, que lo pusieron preso sin ninguna justificación, entonces para que los persigan, y eso no tiene sentido, o para que los obliguen a hacer cosas que no están dispuestos a hacer. Entonces yo creo que eso tenemos que tomarlo en cuenta para lograr que la lucha en favor de la libertad y la democracia sea una lucha por un solo camino, con un solo objetivo, con una sola visión clara y contundente. No, excelente explicación y estoy muy de acuerdo con usted, porque si aceptar elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales es aceptar que Maduro es el presidente de Venezuela. Yo no lo acepto, ni lo voy a aceptar nunca. Muy bien, estoy de acuerdo contigo. Y además, Juan Pablo, una cosa muy importante,
de lo que has conversado, de lo que has hablado sobre el gobernador de Primera Justicia, que también hay personas que están dentro de la organización, dentro de Primera Justicia, también detrás de todas estas jugadas, comenzando por Capriles. Y pareciera que existiera un intento de querer desplazar a María Corina, cosa que al final a los venezolanos no lo entienden, la verdad, el ciudadano común, porque esto no se trata de un liderazgo, se trata realmente de salvar un país. Y para muchos vemos esto como una última oportunidad. Y si no se logra concretar, pues evidentemente no vamos a salir nunca de esto. Y además que hay que tener un presidente enorme, que es que el 28 de julio ganamos. Y creo que no se ganó como con Capriles 1, 2, 3 puntos. Estamos hablando de una inmensa mayoría que votó por el cambio. Y dejar pasar esto, pero la verdad es que yo no coincido con alguien puede llamarse de oposición y va a dejar pasar el cobro de una victoria tan importante como la del 28 de julio. Y aquí se pone en contexto también otra situación, que es lo que ha sucedido en el pasado. Entonces, claro, venimos en 2017, que fue muy duro para los venezolanos, tanto para la diáspora como también las protestas, 2019, con el gobierno interino, que no se logró un cambio, y ahora viene este año 2025, 2024, con María Corina Machado, y ya intentan hacer percibir que esto es más de lo mismo. Entonces, quisiera preguntarte realmente cuáles son esos factores porque estaba hablando de una posible oposición que se está vendiendo nuevamente, que van a claudicar nuevamente. ¿Cuál es la diferencia que nos hace a los venezolanos contrastar y decir, bueno, esta vez va a ser diferente? Mira, en primer lugar, como dije hace un rato, insisto en eso, tenemos que saber con quién contamos. En segundo lugar, nosotros tenemos la responsabilidad de acompañar el liderazgo de María Corina Machado y de Edmundo González. Eso es una responsabilidad. Eso es ser consecuente con lo que es la opinión de la mayoría del país. El liderazgo de María Corina Machado se legitimó el 22 de octubre del año 2023, cuando fue electa candidata presidencial de toda la Unidad Democrática con 93% de los votos. El liderazgo de Edmundo González se legitimó el 28 de julio, cuando ganó con el 67% de los votos la elección presidencial. ¿Por qué vamos a cambiar ese liderazgo? ¿Quién puede tener esa legitimidad que le dieron los votos para asumir el liderazgo de la oposición? Al contrario, lo que tenemos que hacer es acompañarlos a ellos sin ningún tipo de mezquindad. Mira, yo acompaño al que sea, al que yo vea que va encaminado hacia lograr el cambio político, lo acompaño sin inconveniente alguno, sin ningún tipo de resquemor, sin ningún tipo de competencia, con entrega total, porque eso es lo que aspira el pueblo venezolano, que lo hagamos con desprendimiento. Así que eso tiene que estar claro. Y luego, a partir de ahora, con la unidad de la oposición, porque la oposición va a seguir unida, porque la oposición es el 90% del país, y ese 90% del país sigue a Edmundo González y a María Corina Machado. Entonces puede ser que haya una fractura porque un señor de un estado determinado decidió ir a un proceso electoral. Bueno, allá él con eso. Ya sabemos que con él no contamos. Y nosotros seguimos con toda la nación que nos respalda, dando la pelea para lograr el cambio político en el país. ¿Qué nos toca entonces? Generar presión interna simultánea con la presión internacional que estamos seguros de que viene y lograr socavar las bases que todavía sustentan al dictador Maduro en el poder. Eso es compresión interna y compresión internacional. Esa es la gran tarea que tenemos por delante. Sí, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan ya unos 8 minutos de programa. Bueno, quería primero dar una muy buena noticia, que es que Edmundo González va a estar en la toma de posesión de Donald Trump. Creo que es una noticia muy importante y además muy positiva para los venezolanos. Y por otro lado, quería preguntarle si usted ha podido conversar con María Corina Machado en estos días posteriores a lo que ha sido su agresión. ¿Qué le ha dicho a ella? ¿Qué perspectiva tienen? ¿Y qué plan hay de cara a los próximos días para el país? Mira, en efecto me he enterado que Edmundo fue invitado a la toma de posesión de Donald Trump. Me parece muy positivo. Ojalá que puedan conversar y que de una vez se comiencen a intercambiar ideas acerca de cómo acompañarnos en la lucha que estamos librando los venezolanos. Y con respecto a María Corina, claro que he hablado con ella permanentemente. Participamos en reuniones en conjunto y hemos conversado directamente ella y yo sobre lo que pasó el día 9 de enero, la detención que hicieron en su contra, las agresiones físicas de las que fue objeto. Todo eso lo hemos conversado. Y también hemos conversado de la narrativa del régimen de Maduro, que es una narrativa que no tiene pies ni cabeza. O sea, lo que decía Tarek William Saab es que no, que María Corina se confundió, que esos fueron policías que fueron a acompañarla a ella, a cuidarla, a resguardarla. Son muy cínicos, lamentablemente,
y pretenden cambiar totalmente los discursos para imponer una falsa verdad, es lo que se llama posverdad. Así que con ella tengo permanente comunicación, sintonía, solidaridad en el esfuerzo que ambos y el país estamos haciendo para salir de esta situación. Y lo que viene en los próximos días, creo que ya lo hemos conversado, que tiene que ver con la definición de con quién contamos, en segundo lugar con el arraigo del liderazgo y en tercer lugar con la preparación de acciones enmarcadas en la solidaridad internacional y en la realidad venezolana. Presión interna, presión internacional, para lograr que con ambas presiones el país pueda definitivamente entrar en la espiral de cambio político, que es una de las aspiraciones más importantes que tiene hoy el pueblo venezolano. Repito, el pueblo sabe que solo puede salir para adelante, echar para adelante, sacando a Maduro del poder. La traba, la sanción más grave que tenemos los venezolanos es Nicolás Maduro. Y la única forma de lograr entrar al siglo XXI, echar hacia adelante, tener democracia, tener libertad, iniciar un gran proceso de transformación para el país, la única forma es saliendo de Nicolás Maduro. Eso lo sabemos los venezolanos, eso lo sabe el mundo y estoy seguro de que eso lo vamos a lograr. Mire, diputado, de verdad que, bueno, ya me contestó la pequeña pregunta que le iba a hacer con respecto a lo de la ayuda exterior. Y bueno, mire, de verdad que muchísimas gracias, ya se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias por estar en este espacio, por hacer todas estas aclaratorias, que había muchas dudas, la gente pregunta, la gente dice, la gente habla, y o sea, excelente la aclaratoria. Vayan al programa, vuelvan a escuchar para que den objeciones, porque a veces nosotros decimos y no escuchamos bien. Pero de verdad que encantada de tenerlo en este espacio y de aclararnos todas esas dudas que teníamos. Y hoy le digo, y llévele este mensaje a nuestra líder María Corina Machado. Dile que los venezolanos que estamos fuera, yo estoy en Países Bajos, Emanuel está en España, que los venezolanos alrededor del mundo, la estamos apoyando y que vamos con ella y con todos hasta el final. Y que recuerde algo, que es un compromiso de todos los venezolanos, la libertad de Venezuela, que estamos claros que el compromiso de Venezuela, que la lucha no es de María Corina Machado, no de Juan Pablo Guanipa, no es de Manuel Figueroa, sino de cada uno de los venezolanos, que donde se encuentre, ahí estamos nosotros. Muchas gracias y sigamos adelante. Venezuela es un gran país, de esto vamos a salir. Así es, bueno, muchísimas gracias Juan Pablo por haber estado con nosotros. También queremos agradecerle a todas las personas que se unieron y fueron parte de este programa. También queremos invitarle, no dejar pasar para invitarle a suscribirse a nuestro canal, a darle me gusta y a compartir este video. Por supuesto, también a dejarnos sus comentarios, sus inquietudes y también, por supuesto, su sugerencia para este espacio. Agradecerle a cada uno por estar por aquí conectados y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.